Muy buenos días. Mi cordial saludo a los alumnos del segundo nivel básico del Colegio CIA Educación para Todos. Les presento la clase multiplicando y dividiendo números decimales. El objetivo de la clase es conocer y comprender el procedimiento de la multiplicación y la división de los números decimales. En primer lugar, como una instrucción general, hay que señalar que para multiplicar números decimales, en el caso que se trate de un número entero o natural por un número decimal, hay que hacer el siguiente procedimiento. Se multiplican como si fueran números naturales, pero en el resultado hay que considerar el número de decimales como tantas cifras decimales tengan los números que se están multiplicando. En este caso, si uno de sus factores, 600, 641,85, tiene dos números decimales, ¿ya? En el resultado habrá que también considerar esa misma cantidad de números decimales. Por ejemplo, 641,85 por 4, el resultado me da 2, 5, 6, 7, 4, 0. Bueno, entonces, si uno de los factores tiene dos decimales, en el resultado habrá que también considerar dos decimales. ¿Se fijan? 8, 8, 5, dos decimales. 4, 0, dos decimales. Entonces colocamos la coma para que haya dos decimales. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿qué ocurre cuando se multiplica un número decimal por otro decimal? Misma lógica, se multiplican como si fueran números enteros. El resultado final es un número decimal cuyo número de decimales es igual a la suma del número de decimales de los dos factores. En el ejemplo que está ahí, tenemos 73,24, dos decimales, por 5,1, un decimal. Hacemos la multiplicación de forma tradicional, ¿verdad? Y el resultado me da 3, 7, 3, 5, 2, 4. Por lo tanto, ¿verdad? Contamos 1, 2, 3 decimales en los factores. Por lo tanto, en el resultado hay que considerar también 3 decimales. Por lo cual, resulta que el resultado, ¿verdad? Es 373,524 milésimos. ¿Repetimos? Ya. Para multiplicar decimales, en los dos factores se multiplica como si fuera una multiplicación normal de números naturales, pero en el resultado la coma se tiene que ubicar considerando el mismo número de decimales que están considerados en los factores. Acá tenemos 73,24 por 5,1. 2, 4, 1, 3 decimales. Por lo tanto, el resultado, 3 decimales. Ya. Ahora, cuando esta multiplicación de decimales apunta hacia problemas de resolución. Ya, vamos a leer un problema, ¿verdad? Y vamos a explicar un poco el procedimiento. Problema A. Dice, Camilo piensa comprar un departamento y tiene dos ofertas por el mismo precio. El departamento A mide 6,5 metros por 10,2 y el departamento B mide 7,2 metros por 9,5. Si Camilo desea comprar el departamento más grande, ¿cuál debe elegir? Aquí lo primero que hay que hacer, yo siempre digo, primero es pensar. ¿Qué operación hay que realizar para resolver este problema? Porque lo que tenemos que saber, ¿verdad? ¿Cuál de estos dos departamentos, el A o el B, es más grande, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en ambos casos hay que multiplicar. En el primer caso habrá que multiplicar 10,2 por 6,5, en el segundo 7,2 por 9,5. Ya, resolvemos. 10,2 por 6,5, resultado me da 66,30. Como aquí hay un cero a la izquierda, ¿verdad? Se elimina 66,3. Entonces, el departamento A mide 66,3 metros cuadrados. En cambio, el departamento B, 7,2 por 9,5, si yo multiplico, ¿verdad? De manera tradicional y considerando los decimales, me da 68,40. Como aquí también tengo otro cero a la izquierda, se elimina, me da finalmente 68,4 metros cuadrados. Por lo tanto, el departamento B, de acuerdo al criterio que quiere elegir Camilo, ¿verdad? Debería ser que elegido porque es más grande, más espacioso que el A, que mide solamente 66,3. Respuesta, el departamento B mide 68,4 metros cuadrados, por lo tanto es más grande.
Otro ejemplo, doña Juanita trabaja 5,5 horas diarias en un local comercial de lunes a viernes. ¿Ya? Ahí tenemos un dato, 5,5 horas diarias en un local comercial de lunes a viernes. Pregunta, ¿cuántas horas trabaja a la semana? ¿Cuántas horas trabaja al mes? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Dije, pensar. Ya, pensemos. ¿Qué operación se debe aplicar? La multiplicación, de nuevo. Entonces, 5,5 por 5. ¿Ya? ¿Por qué por 5? Porque si esta señora trabaja de lunes a viernes, y estamos hablando de 5 días, ¿verdad? Debemos multiplicar el número de horas diarias por 5. Resultado, 27,5 horas de trabajo diario. Ya. Ahora, en la segunda pregunta del problema me está preguntando cuántas horas trabaja al mes. Ya, aquí tenemos dos formas de resolverlo. Aquí propusimos una, que es considerando, ¿verdad?, la hora de trabajo al día, que es 5,5 por 20. ¿Por qué por 20? Porque a la semana esta señora trabaja 5 días a la semana y como el mes tiene 4 semanas, serían 20 días. Por lo tanto, 5,5 por 20, resultado 110. Respuesta, doña Juanita trabaja 27,5 horas, ¿ya? A la semana, ¿ya? Y 110 horas al mes. 110 horas al mes. Ahora, en este segundo caso habría otra forma de resolver este problema, ¿ya? Sería multiplicar lo que trabaja a la semana, 27,5 por 4, ¿cierto? Y también me tendría que dar los mismos 110 horas mensuales. Ya. Veamos ahora en el caso de la división con decimales. Instrucción general. Se deben seguir dos pasos fundamentales. Por ejemplo, el primero, multiplicar el divisor por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales queramos eliminar. Por ejemplo, no se puede hacer una división con decimales en el divisor. Ya, acá tenemos 278 dividido por 3,6, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiero yo eliminar acá? El coma 6. Esos son décimas, por tanto, debo multiplicar el 3,6 por 10. Pero también debo multiplicar el dividendo por el mismo 10 para mantener la igualdad. Entonces me queda 2,78 por 10 dividido por, paréntesis, 3,6 por 10. ¿Ya? Es decir, 278 de 170, 2780 dividido por 36. Si yo resuelvo eso, ¿ya? Me da 77,22. ¿Ya? Repito la lógica. 2.268 dividido por 3,6, ya tengo que eliminar el decimal, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿verdad? Multiplico por 10. Pero al multiplicar por 10 el divisor, también deberé hacer lo mismo con el dividendo. Ambos hay que multiplicar por 10. Por lo tanto, ¿verdad? Me da como resultado final 77,22. Ya. Acá tenemos un segundo ejemplo. Tenemos que dividir, ¿no es cierto? 43.451,8 ya dividido por 2,53. Ya. Yo tengo que eliminar las dos cifras decimales del divisor. Por lo tanto, debería multiplicar por 100, ambos. El dividendo y divisor por 100. ¿Ya? Entonces, estos números se transforman en este caso, 4.345.180. ¿Ya? Dividido por 253. Y el resultado de eso me da 17.174. Es decir, si yo multiplico por potencia de 10 el divisor, en este caso por 100, esa misma multiplicación tengo que hacerla con el dividendo. Si lo hago solamente en el divisor, está mala la forma de resolución. Aquí multiplica por 100 el divisor, por lo tanto tendré que multiplicar por 100 el dividendo. Ya, el ejemplo más simple de los tres que vamos a decir ahora es cuando existe una división con decimal por un número natural. Por ejemplo, 11.355 dividido por 5. Esta división es exactamente igual que una división de dos números naturales. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no hay que amplificar ni multiplicar por nada, solamente dividir de inmediato. ¿Cierto? Es decir, yo separo cuántas cifras del dividendo me sirven para empezar a dividir. En este caso, me sirve separar dos cifras. ¿Cuántas veces contiene el 5 y el 11? 2. 2 por 5, 10, a 11, 1, bajo el 3. ¿Ya? ¿Cuántas veces contiene
el 2 en el 13, ¿ya? El 5 en el 13, perdón, 2. 2 por 5, 10, a 13, 3, ¿ya? Bajo el 5. ¿Cuántas veces contiene el 5 en el 35? 7. 7 por 5, 35, 35 nada. Y por lo tanto, esta división es exacta, porque me da resto 0. Es decir, de los tres ejemplos que aquí estamos dando, el último, cuando se divide un número decimal por un número natural, es el más simple de todos. No hay que multiplicar por nada ni amplificar por nada. Ya, veamos un pequeño problema en el cual se tiene que aplicar una división. Por ejemplo, dice ahí, un señor fallece y deja como herencia 28,76 millones de pesos. Si tiene 5 herederos, ¿cuánto recibirá cada uno? Ya, les recuerdo, ¿qué es lo que había que hacer cuando había un problema? Lo primero es pensar. Ya, por lo tanto, si pensamos, ¿verdad? Eso, tenemos que resolver de que los 28,76 millones, estamos hablando de 5 herederos, ¿verdad? Hay que dividir la cifra 28,76 millones dividido por 5. Por lo tanto, esto corresponde al tercer ejemplo que dimos delante del procedimiento. ¿Ya? Por lo tanto, se divide como un número natural, ¿no es cierto? Separo dos cifras, 5 por 5, 25, 28, 3. Bajo el 7. ¿Cuántas veces cabe o contiene el 5 en el 37? 7. ¿Ya? 7 por 5, 35. A 37, 2. Bajo el 6. ¿Cuántas veces contiene el 5 en el 26? 5. 5 por 5, 25. A 26, 1. Ya, acá hay que, para poder nosotros seguir dividiendo, hay que agregar ceros. Y eso también implica un decimal más. ¿Ya? ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 10? 2. 2 por 5, 10. A 10 nada. Por lo tanto, hasta ahí termina la división. Respuesta, cada heredero recibirá la cifra de 5,752 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, en este problema, ¿qué es lo que había que hacer? Dividir el total de la herencia por los 5 herederos. Y el resultado me da el que acabo de señalar. Bueno, en el segundo problema, ¿verdad? Aquí estamos dividiendo dos números decimales. 2,5 dividido por 0,25, ¿ya? Porque hay que señalar, ¿verdad? ¿Cuántas cuñas de 0,25 kilos habrá que dividir un queso grande de 2,5 kilos? Ya, aquí sí que hay que amplificar. Tengo dos decimales en el divisor, por lo tanto habrá que amplificar por 100, ¿no es cierto? Pero se amplifica tanto el divisor como el dividendo, ¿ya? Para eliminar los decimales del divisor. 1, 2, por lo tanto, por 100. ¿Por qué por 100? Porque es la potencia que tiene dos ceros. Y hay que eliminar dos decimales. Entonces yo digo 2,5 multiplicado por 100 dividido por 0,25 por 100. Esto equivale a decir 250 dividido por 25. Resultado 10. Si yo divido acá, el resultado me da 10. Respuesta, se obtuvieron 10 cuñas de 0,25 kilos. Bueno, ahí les dejamos, ¿verdad? Como siempre, el link para que ustedes puedan repasar este tema de las divisiones y la multiplicación con decimales. En este tema es clave que ustedes, muchachos, practiquen. Practiquen, ¿verdad? Porque ustedes logran aprender la lógica de la multiplicación y la división. No va a haber ningún ejercicio que es más complejo que otro. ¿Ya? Es clave que se sepan las tablas de multiplicar. Por lo tanto, hay que repasarla, ¿verdad? Háganse unos naipecitos con las tablas de multiplicar, si es posible, de la del 2 hasta la del 12. Y con eso, el paso siguiente, que sería la multiplicación y la división, no debería tener complicaciones. Mi nombre es César Calderón, soy profesor de Educación General Básica y gusto en saludarles.